5 lecciones hemos pasado en definir eso, en definir qué es una confesión de fe, cuál es la base bíblica para la confesión de fe y qué es suscribir de gloria. Pero, y con todo esto, ¿a qué o a cuál confesión nos suscribimos? Porque déjenme decirles que hay cerca de 127 confesiones de fe, sin contar las confesiones luteranas, solamente contando las de la tradición reformada. Hay 127 confesiones de fe, según compila un editor de estas. Así que, entiendo, somos una iglesia confesional, y esto quiere decir que nos suscribimos a una confesión de fe, pero ¿a cuál? Bueno, esta iglesia, la Iglesia Bautista Reformada de Guadalajara, se suscribe a la Confesión Bautista de Londres de 1689. ¿Y qué es esa confesión? Bueno, déjenme tomar esta lección y 4 en adelante para decir qué es esta confesión. Y es que, hermanos, aquí podríamos ir por una definición muy sencilla que nos tome solo esta lección y ya. Podríamos decir la Confesión Bautista de Londres de 1689 es 1 o 2 párrafos y estaríamos concluidos. Es una confesión que se formuló en tal siglo, que manifiesta estos distintivos particulares. Es una confesión que enfatiza estas doctrinas y ya. Pero estamos en nuestra segunda vuelta a la confesión y dijimos que no tenemos ninguna prisa por terminar, por lo que podemos dar una explicación más detallada de qué es la Confesión Bautista de Londres de 1689. Y la razón por la cual nos va a tomar 4, 5, 6 lecciones es porque necesariamente una definición más completa requiere trabajo histórico. Requiere trabajo histórico. Así que en estas próximas lecciones estaremos yendo a la historia de la confesión para poder explicar bien qué es la confesión. Y es que, hermanos, el mismo nombre de nuestra confesión hace necesario que conozcamos algo de la historia. ¿Cómo se le denomina esta confesión? La de Londres de 1689. Esto inmediatamente nos impulsa a hacer un trabajo histórico. Y hoy comienzo respondiendo o definiendo la confesión de esta forma. En primer lugar, la Confesión Bautista de Londres de 1689 es un documento de la tradición protestante. Esta es la primera respuesta, o es lo primero que debemos tener en mente cuando hablamos de la Confesión de Londres. Así que déjenme explicar de forma muy breve qué fue la Reforma Protestante, hablando de su historia. 2, ¿cuál fue la teología de la Reforma Protestante? ¿Cuál fue el resultado confesional de la Reforma Protestante? Y en último lugar, ¿cuál es la relación entre la confesión de 1689 y la Reforma Protestante? Así que hagamos este trabajo histórico. Y realmente estaba siendo movido a pasar esta primera lección e ir directamente al puritanismo, porque ese será nuestro segundo punto. La Confesión Bautista de Londres de 1689 se gestó en medio de la tradición puritana. No obstante, intentando explicar qué era el puritanismo, me encontré haciendo una larga introducción de qué era la Reforma Protestante y dije, basta,
vayamos a la Reforma Protestante. Porque miren, cuando hablamos de hacer trabajo histórico, hermanos, uno podría ir tan atrás como quiera, ¿sí? Uno podría ir hasta el apóstol Pablo, si quieren, o Génesis 1:1. Cuando se hace trabajo histórico, no hay límite para ir atrás, pero tenemos que comenzar en algún lado, porque estaba formando el de la Reforma Protestante y dije, no será bueno hablar de los prerreformadores y quizá de la era medieval. No. Comencemos en algún punto que tenga la relación más directa con la Confesión de Londres, y este es el protestantismo. Y respondamos entonces en primer lugar para hablar de su historia. ¿Qué fue la Reforma Protestante? Bueno, un curso entero se va a dar de esto en el seminario, con cerca de 30 horas de lecciones, así que no esperemos que en 15 minutos abarquemos algo muy profundo, pero déjenme narrarles la historia tal como se cuenta. Según la tradición, y la tradición en el buen sentido, o sea, cómo se nos ha contado la historia, cómo los historiadores han sacado los documentos y han formulado la forma más aproximada de cómo pasó. Esto ocurrió así. La Reforma Protestante fue un movimiento desde dentro de la iglesia romana, en donde ciertos individuos despertaron a la realidad de que ciertas cosas que practicaba la iglesia no estaban en conformidad a la Biblia. Esta fue la raíz de la Reforma Protestante. Ciertas cosas no se conforman a la Biblia. No es que no se puedan deducir de ella, es que incluso la contradicen. Ese fue lo que motivó la Reforma Protestante. Y bueno, todos sabemos cómo pasó. El 31 de octubre de 1517, un monje que ya para este tiempo había pasado por una crisis existencial de cómo encontrar paz con Dios, clavó, con el fin de procurar un debate, clavó 95 tesis en latín. Su propósito era llamar a los eruditos, a los teólogos de esa región a discutir. Era como postear en su Facebook, ¿sí, hermanos? Eso era antes postear en el Facebook. Así que hizo sus 95 tesis. Realmente Lutero no tenía, yo creo que gran esperanza de estas 95 tesis. ¿Por qué? Bueno, porque en abril de ese mismo año ya había clavado 97 tesis, y las cuales pasaron inadvertidas. De hecho, quizá ustedes ni habían escuchado hablar de tal cosa como 97 tesis. Así que su esperanza era, espero que al menos uno quiera hablar conmigo de teología, ¿sí? Bueno, no obstante, pasó muy diferente que a sus 97 tesis. Aquí, estas se esparcieron como pólvora, porque se estaba de una forma muy clara poniendo en duda cierta forma de realizar las prácticas de la iglesia romana. Por ejemplo, las tesis iban muy enfocadas a la mala manera en la cual un tal Tetzel promovía las indulgencias, generando en la Grey una irresponsabilidad religiosa porque ya tienen su indulgencia. Y esto al pastor Lutero
lo confrontó, porque decía en una de sus tesis que cuando la Biblia dice arrepentíos o haced penitencia, no dice hacerlo como una vez, sino tener una vida en esa actitud de arrepentimiento. Así que ese fue el reto que pusieron las 95 tesis. Fue un reto público a la forma oficial de administrar ciertas prácticas en la iglesia que resultó en el gran debate del siglo, Reforma Protestante. Tengo que aclarar, hermanos, Lutero para este tiempo no era el protestante que nosotros conoceríamos después. De hecho, si uno lee las 95 tesis, son protestantes en el sentido que protestan contra cierto estatus aceptado dentro de la iglesia, pero no son tan protestantes en el sentido teológico. Él en esos textos todavía manifiesta cierta compatibilidad con el Papa. No está del todo en contra de las indulgencias, o a veces parece manifestar eso, sino más bien en contra de la forma de practicarlas. Pero con el paso del tiempo, Lutero fue fortaleciéndose más. Y de hecho, un año después, si no me equivoco, un año después, da otras tesis, donde conoce a uno de los reformadores principales, o por medio de él, uno de los reformadores principales de Europa, conoce la reforma. Pero bueno, todos sabemos cómo acaba la historia. Llega el punto en donde es llamado a la dieta de Worms para realizar un debate que en realidad resultó en el gran juicio. Y se pide delante de los hombres: ¿son estos tus escritos, Lutero? ¿Sí, son esos? Bueno, revoca. O sea, admite que están mal y que enseñan el error. Para lo cual, hermanos, estoy resumiendo la historia tan injustamente, pero Lutero, a veces, si no me equivoco, a veces la película de Lutero pone a Lutero como el héroe ahí, donde inmediatamente salta con ese famoso dicho, diciendo: no me voy a retractar. Realmente no pasa así. Lutero pide una noche para orar. Hermanos, Lutero estaba sumamente angustiado. Estaba incluso, podríamos decir, siendo tentado a revocar. Y tenemos una oración que hace esa noche, diciendo: Señor, se han levantado contra tu reino y contra tus hijos. Lobos perversos, hombres malvados se han levantado. Y entonces sí, al otro día dice: ¿revocas? Para lo que contesta: menos que esté convencido por el testimonio de las Escrituras, o por una razón clara, pues no confío ni en el Papa ni en los concilios solos, ya que es bien sabido que ellos se han equivocado y contradicho muchas veces. Estoy obligado por la Escritura que he citado, y mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo ni me retractaré de nada, ya que no es seguro ni correcto ir contra la conciencia. Y algunos creen que ahí acabó la frase, ¿sí? Pero la película no sería la película si no termina diciendo: aquí estoy, Dios me ayude. Y bueno, esta protesta, hermanos, esta rebelión contra el Papa, contra toda la ley religiosa, resultó en el gran esparcimiento de la Reforma Protestante. Realmente, hermanos, es equivocado que atribuyamos la Reforma
a un solo hombre, Lutero. La Reforma pasó por muchos otros hombres, algunos que conocemos, otros que no. Hoy les voy a hablar de otros dos más adelante. Pero el ejemplo de Lutero nos sirve para iniciarnos en la historia del protestantismo y entender de qué se trató. Fue un movimiento que inició por ver una inconsistencia en lo que se practica y lo que dice la Escritura, y entonces llamó a que se clarificara e investigara, y podríamos decir que eso fue formalizándose hasta que se entendieron que no había unas pocas doctrinas solamente que estaban mal, sino muchas. Muy bien. Sé que la historia es fascinante, pero no es un curso de historia, así que pasemos a la esencia de la protesta. La esencia de la protesta. En el contexto en el que estoy dando esta historia de la Reforma Protestante, creo que es más valioso hablar de esto para poder entender su relación con nuestra confesión de fe. Así que, ¿de qué trató la Reforma Protestante? Bueno, algunos han intentado explicar la Reforma Protestante por causas políticas, económicas y sociales. Y ciertamente algo de esto afectó la Reforma en una o de otra manera. Pero definir la Reforma Protestante solamente fue un movimiento social, fue un movimiento económico, es un error. Bien dice un autor llamado Matthew Barrett, la Reforma fue un movimiento teológico producido por preocupaciones doctrinales. A ver, tiempo atrás ya había habido ciertos hombres que debatieron contra Roma, pusieron en duda la moral de Roma, la ética de Roma, la ética del Papa. El distintivo particular de la Reforma Protestante, hermanos, es que mientras se fue consolidando, no se quedó en atacar la mera práctica de Roma, sino que fue directamente a la teología. Miren, si se hubiera quedado todo en las 95 tesis, simplemente hubiera sido una protesta de prácticas y morales. Pero esta se fue consolidando por la gracia de Dios hasta que el movimiento en su mero núcleo y raíz debe ser entendido como una protesta teológica. De hecho, así es como Lutero quería que se viera la Reforma. Él dice: hasta ahora no he hecho nada por motivos criminales, imprudentes y desordenados, en aras de honor y el beneficio mundano. Todo lo que he escrito y enseñado, vean esto, ha sido según mi conciencia y mi deber, jurando como humilde maestro de la Sagrada Escritura. Ahí está la esencia. A ver, me atribuyen a mí estos problemas, solamente he enseñado las Sagradas Escrituras para la alabanza de Dios y para el beneficio y salvación de toda la cristiandad. Esa fue la Reforma Protestante. Una protesta basada en las Santas Escrituras sobre la forma en la que Dios era adorado y la manera en la que los hombres podían ser salvos. De hecho, el mismo Calvino, en un libro que tenemos en español, muy cortito y muy bello, llamado La necesidad de reformar la iglesia, explica en sus primeras páginas, porque un autor, si no me equivoco fue su amigo Martín Bucero, le dice: ¿por qué no explicas la razón de la reforma? ¿Por qué no explicas cuál es la esencia de la Reforma Protestante? Y él dice que la necesidad de reformar la iglesia no viene simplemente por el deseo de cambiar meras cosas externas, sino por el deseo de recobrar el evangelio. ¿Para qué? Diríamos, para la salvación de los hombres. Sí, pero él dice algo antes: para la correcta alabanza a Dios y la salvación de los pecadores. Hermanos,
La Reforma Protestante fue en su esencia un movimiento teológico y por esto queremos decir que fue centrado en Dios, centrado en su palabra y centrado en recobrar el Evangelio de Dios para poder adorar bien a Dios. Porque nuestro primer propósito en esta vida, que es adorar a Dios y disfrutar de Él para siempre, no puede ser realizado aparte de estar en paz por medio del Señor Jesucristo. Así que este fue un movimiento a su raíz teológico en su protesta. Las 5 solas son un buen resumen de la teología fundamental y básica de la Reforma Protestante. A ver, las 5 solas no las escribió Lutero, ¿verdad? Ni Calvino. ¿Quién las escribió entonces? Es un desarrollo más moderno que intenta resumir la teología. A ver, la Reforma Protestante es más que las 5 solas. No es menos que las 5 solas. Así que estas nos sirven para poder resumir a grandes rasgos cuáles fueron las áreas teológicas principales de la Reforma Protestante. Así que utilizo estas 5 solas no porque fueron creadas por los protestantes, los reformadores, y no porque sea todo, sino porque son un buen resumen. Por ejemplo, sola escritura. Los protestantes enfatizaron que la escritura es la máxima y última autoridad, no la única, porque ya hemos visto que ellos recibían los credos, los concilios, los comentarios de los padres y de los medievales. No obstante, aunque no la única, sí la máxima. Nuestra fe está basada en última instancia en la revelación de Dios. Y de hecho, así comienza nuestra confesión de fe. Vean este paralelo. La Santa Escritura es la única regla y suficiente. No traigo mi confesión aquí a la mano. En el curso de la confesión de Londres no traigo mi confesión aquí a la mano, pero es la idea. Las Santas Escrituras es la única regla suficiente para darnos lo que debemos conocer para nuestra salvación y nuestra fe. De hecho, no sé si ustedes han escuchado hablar de un tal Zwinglio. Este fue un reformador de Switzerland y Zwinglio comenzó la reforma no con 95 tesis, un martillo y un clavo. ¿Saben cómo comenzó Zwinglio la reforma? ¿Quieren ver cuál fue el acto más radical de Zwinglio? Esto hizo Zwinglio un domingo. Congregación, no tenían Biblia, simplemente dijo, Mateo 1:1 dice así, y empezó a leer y empezó a explicar. Así fue la reforma en Switzerland. ¿Qué hizo? Dejó de leer creo que se diría leccionario, el conjunto de predicaciones que ya estaba establecido por la iglesia, y empezó a predicar desde la pura palabra. Y a través de ella, la adoración a los ídolos, las prácticas de la Pascua y un montón de cosas empezaron a ser corregidas por sola escritura. Otra de las solas es solus Christus. O sea, la escritura nos enseña que Cristo es el único medio para la salvación. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso dice Lutero en una carta que escribe a su mentor, yo enseño que la gente debe poner su confianza en nadie más, sino solo en Jesucristo,
no en sus oraciones, méritos o en sus propias buenas obras, solo en Jesucristo. Esa fue la protesta. Sola Escritura, solus Christus, sola fide, o sea, y la única manera de recibir yo los beneficios de este mediador es solo por medio de la fe, no a través de mis obras. Cristo me va a dar los beneficios a través de ciertas acciones, sino que es solo por la fe que yo me apropio de Jesucristo. Y puedo decir que estas dos, sola Christus y sola fide, constituyeron una de las doctrinas más fundamentales de la religión protestante, y es que el pecador es declarado justo solo por la fe. Sola gratia. A la luz de eso, la salvación es solo por la gracia. Si solo está fundada en Cristo, y si es solo por la fe que yo me apropio, no debo olvidar que la fe la tengo como un don de Dios, así que es todo por gracia, de principio a fin. Es solo por Cristo, es solo por la fe, porque la fe es aquel vínculo que no hace nada, sino que pide. Pero, ¿cómo es que tengo la capacidad de pedir? ¿Fue porque soy muy bueno y mejor que mi compañero? No, es solo por gracia, porque incluso ese corazón que ahora pide fue movido, fue despertado, fue resucitado a pedir por causa de la gracia de Dios. Y por lo tanto, soli Deo gloria. Ahora, en las lecciones que yo di de las 5 solas hace algunos años, sí, creo que algunos años, yo dije que soli Deo gloria va al principio y al final, porque soli Deo gloria, hermanos, realmente fue el motivo por el cual se quería recuperar el evangelio, para poder glorificar a Dios. Pero es el motivo y es el final. La gloria de Dios nos mueve a reformar, y el resultado de la reforma es la gloria de Dios. Así que con estos 2 puntos, la historia de la reforma protestante, él ni siquiera merece el nombre de historia, sino la efeméride de la reforma protestante que dimos, y la teología de la reforma protestante. Ahora podemos pasar a un punto que es el vínculo, es ese eslabón que va a unir la reforma protestante con nuestra confesión, porque recuerden que hoy estamos estudiando la reforma protestante, porque decimos que la Confesión Bautista de Londres de 1689 es un documento que pertenece a la tradición protestante. Por eso estamos estudiando esto hoy. ¿Y cuál es el eslabón que une la reforma protestante con la confesión? El tercer punto, que dice la reforma y el movimiento confesional. El movimiento protestante empezó a madurar poco a poco hasta que se empezó a manifestar unidad teológica entre algunos que protestan y diversidad teológica entre algunos que protestan. ¿Sí? Está Lutero y su protesta en Alemania, pero también está Zwinglio y su protesta en Switzerland. Entonces, hay unidad en algunos puntos, pero hay distinciones. Bueno, esto empezó a ser necesario, que los protestantes empezaran a consolidar su reforma local, los diferentes protestantes, por medio de confesiones de fe. Por medio de confesiones de fe. La unidad y diversidad provocaron las confesiones. ¿Por qué las confesiones explotan en el tiempo de la Reforma Protestante y no en el tiempo medieval? Porque en el tiempo medieval lo que se tenía es credos, concilios, la iglesia de Roma que determinaba la interpretación muchas veces, y entonces existía esa unidad, porque Roma determinaba cómo y qué se debía creer.
Pero eso no significa que no había un montón de debate interno. Pero el debate era intramonástico. ¿Sí? Las confesiones explotan en el tiempo de la Reforma Protestante porque ahora los diferentes condados, países, adoptan la Reforma y cada uno empieza a adoptar ciertas particularidades y por lo tanto tienen que definir qué son, cómo son y cómo hacen las cosas. Por eso dice un autor lo siguiente: en menos de una década de la Reforma, en la mayoría de las áreas, incluyendo a Wittenberg, los reformadores se dieron cuenta de la necesidad de confesiones, debido a los problemas que comenzaron a desestabilizar a las iglesias. Así las confesiones más tempranas aparecieron a finales de 1520 o principios de los 1530 y a menudo fueron escritas rápidamente para tratar una preocupación inmediata. ¿Y cuántas confesiones se dieron en la tradición protestante? Solamente de el siglo XVI, o sea, de los años 1500 hasta el 17, al siglo XVII, o sea, los 1600, un autor llamado Dennis Johnson, en un libro que se llama Confesiones Reformadas de los siglos XVI y XVII, enumera 127 confesiones, sin contar las luteranas. Así que hubo una explosión. ¿Qué tipo de confesiones tenemos aquí? Bueno, déjenme hablarles de una y dos si me da tiempo. Ahí tenemos las confesiones. Una de las primeras fue la de Zwinglio. Zwinglio comenzó la reforma con Mateo 1. Pero esto trajo un gran revuelo porque Zwinglio estaba bajo la autoridad de un ministro católico. Así que al predicar en contra de la adoración de la Virgen, las indulgencias, los ascetismos, el celibato, la penitencia y el ayuno, después del evento de las salchichas, ¿han escuchado eso? Estoy viendo si preparo un material para que nos juntemos a hablar del evento de las salchichas alemanas. Déjenme decírselo rápido que no me aguanto. Bueno, lo vemos después. El punto es, era tiempo de penitencia y para protestar contra Roma, ¿qué creen que hicieron los Switzerland, los allegados a Zwinglio? No Zwinglio, pero los allegados. Carne asada. Y prepararon salchichas para celebrar la Pascua, el tiempo de penitencia. Y esto provocó un gran debate. Zwinglio fue un personaje, hermanos, particular, único, con muchos defectos en algunas partes de su carácter, pero Dios quiso usarlo de una forma maravillosa. Bueno, no me detengo mucho. Esto terminó en que se hizo un debate. Así que el 29 de enero de 1523 se enfrentaba Zwinglio a los tradicionalistas católicos y preparó un tratado. Preparó una confesión de fe. Y así se llama, los 77 artículos de Zwinglio. Bueno, muchas personas fueron, se puso la Biblia enfrente, se trató el tema y así ocurrió la reforma más detalladamente en Switzerland. ¿Cuál es el punto aquí? Cierta crisis despierta la necesidad de clarificar lo que uno cree. Déjenme leerles solo una o dos de estas. El artículo 1 dice: todo el que dice que el evangelio no es nada sin la sanción o la aprobación de la iglesia, yerra y blasfema a Dios. En resumen, artículo 2,
El resumen del Evangelio es que Cristo nuestro Señor, verdadero Hijo de Dios, nos ha dado a conocer la voluntad de su Padre Celestial y nos ha redimido de la muerte y reconciliado con Dios por su inocencia, etc. Bueno, otra confesión que se da es la confesión belga, un muy buen documento. Esta confesión es preparada por otro héroe de la Reforma Protestante llamado Guido de Bresse. Este hombre, Guido, se convierte prácticamente leyendo las Escrituras. Es pastor de una iglesia en Holanda, pero debido a la persecución de Felipe II, tuvo que huir y más bien ser un pastor y predicador itinerante. Y esta confesión nace como el deseo de presentar una apología de los creyentes de Bélgica, que en ese tiempo era el nombre que se designaba para los Países Bajos. Así que en 1559, Guido de Bresse escribió esta confesión. Y traigo aquí unas menciones históricas, pero tengo que pasar. Déjenme leerles solo el artículo 20. Creemos que Dios, que es perfectamente misericordioso y justo, ha enviado a su Hijo para tomar la naturaleza en la cual se había cometido la desobediencia, a fin de satisfacer y llevar en ella el castigo de los pecados por medio de la amarga pasión y muerte, etc. Guido dice esto: Felipe II, te escribimos esto para que veas que somos creyentes que quieren someterse a tu reino en todas las cosas. Pero escuchen, pero ofrecerían los creyentes sus espaldas a los azotes, sabiendo bien que aquellos que siguen a Cristo deben tomar su cruz y negarse a sí mismo. Y hermanos, si no mal recuerdo, esa es la forma en la cual muere Guido, como mártir por la causa protestante. Puede ser que lo esté confundiendo con otro reformador, pero si no me equivoco, él es el que tiene que subir una escalera para prácticamente aventarse y morir como parte de su castigo. Pero puedo estar equivocado en esa referencia. Ok, y a todo esto llegamos al cuarto punto: la Reforma Protestante y la Confesión de Londres de 1689. La Confesión de 1689 es una confesión de la tradición protestante. O sea, que las protestas teológicas más básicas, esenciales, que constituyeron la protesta de los reformadores, se contienen en la Confesión de Londres de 1689. La Reforma no fue un intento de derrocar toda doctrina de la iglesia y desaparecer todo, como algunos se intentaron. Dijeron, bueno, si está mal esto, entonces a lo mejor tampoco tenemos que creer en la doctrina de la Trinidad. Y empezaron a caer en herejía. No, la Reforma fue una protesta a los errores teológicos que claramente contradicen las Escrituras, pero no a las enseñanzas bíblicas. Y en ese sentido, podemos decir que nuestra confesión es protestante porque acepta las doctrinas que la Iglesia del Señor ha formulado, recibido a través de los años. Tiene la doctrina de la Trinidad porque la protesta no significó rechazar todo lo que Roma había enseñado. Tiene la doctrina que está en armonía con la definición de Calcedonia y las naturalezas de Cristo, porque la Reforma no se trató de tirar todo lo que se había enseñado de la iglesia, sino solo corregir los errores. Así que la Confesión de Londres de 1689 está en armonía en ese aspecto con la Reforma protestante, pero en segundo lugar, protesta junto con los reformadores contra la iglesia de Roma en todos aquellos aspectos que Roma se desvió. Por ejemplo, nuestra confesión está en armonía con las 5 solas. Capítulo 1, hemos dicho, enfatiza que la Biblia es la norma que norma a todas las confesiones, credos y comentarios. Ese mismo capítulo
Dice que cualquier controversia se debe definir y resolver por medio de la palabra de Dios, porque no hay una autoridad más grande. También está de acuerdo con que solo Cristo es el mediador, como lo dice el capítulo 8 de la confesión. También está de acuerdo que es solo por la fe y que es todo de gracia. ¿Y dónde se demuestra los aspectos de gracia, hermanos? Desde el capítulo 2, 3 en adelante se menciona una y otra vez, pero principalmente en los aspectos de que enfatizan la regeneración, el cambio de corazón, destinación. Y además es una confesión que está de acuerdo con la tradición protestante en que todo esto es para que a Dios sea la gloria. Así que ante todo, ¿qué es? Estamos definiendo nuestra confesión de Londres. Estamos intentando explicar qué es. Es un documento que pertenece a la tradición y teología, para ser más preciso, de la Reforma Protestante. Espero que esto sea de ayuda para que sigamos comprendiendo qué es nuestra confesión. La próxima lección empezaremos a ver que es un documento de la tradición puritana.